La historia criminal de México está marcada por expedientes oscuros, pero pocos desafían la lógica de la investigación policial como los eventos descubiertos en mayo de 2021 en el Estado de México. En una zona urbana densamente poblada, la desaparición de una mujer destapó un escenario que había permanecido oculto a plena vista durante más de 3 décadas. No estamos hablando de un agresor esporádico. Hablamos de una aniquilación sistemática, ejecutada bajo una fachada de normalidad comunitaria casi perfecta. El número 22 de la calle Margaritas, en la colonia Lomas de San Miguel, no era solo una vivienda, era un centro de procesamiento y ocultamiento, administrado meticulosamente por un hombre de 72 años. A lo largo de esta investigación, desglosaremos los hechos documentados en las carpetas de la Fiscalía, los dictámenes antropológicos y los testimonios judiciales. Analizaremos el modus operandi de Andrés Filomeno Mendoza Celis, un asesino serial que documentó, pesó y archivó a sus víctimas con una frialdad estrictamente administrativa, mientras el sistema judicial ignoraba las denuncias de desaparición a su alrededor. Abordaremos este caso con el rigor y el respeto que las víctimas y sus familias merecen. Expondremos no solo la estructura mental de un depredador, sino las fallas estructurales de una sociedad y unas autoridades que le permitieron operar en absoluta impunidad. Sean bienvenidos al expediente del caníbal de Atizapán. El viernes 14 de mayo de 2021 comenzó como una jornada ordinaria para Reina González. A sus 34 años, administraba una pequeña tienda de accesorios para teléfonos celulares en la colonia San Juan Iztacala. Era madre de 2 niñas, de 8 y 4 años de edad. Esa mañana, el plan de Reina era sencillo: acudir al centro para abastecerse de mercancía para su local. Sin embargo, no haría el trayecto sola. Había acordado reunirse con Andrés Filomeno Mendoza, un hombre de 72 años que le proveía productos a precios accesibles. Para Reina, Andrés no representaba una amenaza. Era un hombre mayor, conocido en la zona, que le inspiraba la confianza suficiente para acompañarla. Esa confianza fue el último eslabón de su rutina. La alerta se encendió por la tarde. Bruno Ángel Portillo, esposo de Reina y comandante activo de las Fuerzas Especiales de la Policía Municipal de Tlalnepantla de Vaz, regresó a su domicilio tras concluir su turno. Al ingresar a la vivienda, encontró a sus 2 hijas completamente solas. La persona encargada de recogerlas de la escuela las había dejado en casa, asumiendo que Reina ya se encontraba allí, como era la costumbre. El comandante intentó comunicarse al teléfono celular de su esposa en múltiples ocasiones. La ausencia de respuesta inmediata transformó la extrañeza en un estado de alerta operativa. Sabiendo que los índices de criminalidad y secuestro en la región eran críticos, Bruno no asumió un simple retraso. Subió a sus hijas al vehículo y comenzó un recorrido físico por las clínicas y hospitales del área, buscando registros de algún accidente de tránsito. Los resultados fueron nulos. Tras dejar a las niñas bajo el cuidado de familiares, Bruno acudió a la central de policía de Atizapán, acompañado de sus cuñados. Aquí es donde el caso de Reina González se separa trágicamente del de miles de mujeres desaparecidas en el país. El protocolo estándar de las autoridades exige un periodo de espera de 72 horas para emitir una ficha de búsqueda oficial. 72 horas críticas en las que la evidencia desaparece y los perpetradores actúan con total libertad. Pero Bruno Portillo no era un civil, era un comandante de policía. Utilizando su placa y el peso de su cargo, logró que sus compañeros en la corporación omitieran la burocracia y le permitieran iniciar la búsqueda de inmediato. El primer paso fue tecnológico. Bruno accedió a la cuenta del dispositivo móvil de su esposa y activó el sistema de geolocalización. La señal arrojó una última ubicación registrada esa misma mañana: la avenida Los Cerezos, en el sector de Lomas de San Miguel. La coordenada no era exacta al centímetro, pero establecía un perímetro de búsqueda sólido. Con este dato, el comandante solicitó acceso a las cámaras de seguridad municipales, el sistema C4,
instalada sobre la avenida Los Cerezos. Durante más de 3 horas, Bruno revisó minuciosamente las grabaciones, cuadro por cuadro, hasta que la pantalla le devolvió la imagen que buscaba. Eran aproximadamente las 10 de la mañana en la cinta de seguridad. La grabación mostraba a Reina caminando frente a una farmacia. Llevaba puesto un pantalón de mezclilla, una chamarra azul claro y un bolso color café. Caminaba en dirección noreste. Bruno procesó la información con la frialdad de un investigador. Reina no tenía familiares ni amigos íntimos en la colonia Lomas de San Miguel. El único motivo que la llevaba a transitar por esa zona específica era su relación comercial con Andrés Filomeno Mendoza. El comandante conocía la dirección exacta del anciano. El rastro digital y visual trazaba una línea innegable que terminaba en la calle Margaritas número 22. Sin esperar la luz del día ni la intervención de la fiscalía, Bruno Portillo se dirigió a confrontar al último hombre que vio a su esposa con vida. Eran aproximadamente las 20:30 del sábado 15 de mayo. Bruno Ángel Portillo, acompañado por su cuñada y un concuñado, se presentó en la calle Margaritas número 22. La propiedad era una vecindad modesta, delimitada por un portón en color celeste, donde también residían otros inquilinos en habitaciones independientes. Andrés Mendoza los recibió en el patio. Al ser cuestionado de forma directa sobre el paradero de Reina, el hombre de 72 años mantuvo la calma inicial y aseguró llevar días sin verla. Sin embargo, Bruno contaba con el respaldo de las grabaciones de seguridad. Exigió el acceso a la vivienda para realizar un registro físico. Ante la insistencia, el comportamiento de Mendoza se tornó errático. Se negó reiteradamente, amenazó con denunciar el allanamiento a las autoridades y, en un acto calculado para ganar tiempo o generar confusión, apagó las luces desde el interruptor principal, dejando la propiedad a oscuras. La negativa y el cambio de actitud fueron suficientes para el comandante Portillo. Le ordenó a su concuñado que retuviera a Mendoza en el exterior para evitar una fuga. Acto seguido, encendió la linterna de su teléfono celular y cruzó el umbral. El interior de la vivienda contradecía la imagen pública del presidente vecinal ordenado. Las esquinas estaban saturadas de cajas, bultos amontonados y bolsas de basura. Pero lo que alertó inmediatamente el instinto policial de Bruno no fue el desorden visual, sino el ambiente. El aire estaba saturado por una mezcla penetrante de vinagre, químicos industriales y materia orgánica en estado de descomposición. Al inspeccionar la habitación principal, Bruno notó una anomalía arquitectónica. Una tenue luz se filtraba entre las uniones de los tablones del suelo, justo debajo de un colchón desgastado que Mendoza utilizaba como cama. Al mover el mueble y retirar unas cajas, el comandante descubrió una escotilla de madera perfectamente camuflada en el piso. Al levantarla, quedó al descubierto un subterráneo iluminado por focos de baja intensidad. El acceso era una endeble escalera de madera. Lo que Bruno Portillo encontró al descender es uno de los escenarios criminológicos más crudos de los que se tenga registro judicial en la historia reciente. El sótano no era un espacio de almacenamiento, era un cuarto de procesamiento anatómico. Sobre una mesa de plástico se encontraban los restos de Reina González. El cuerpo había sido sometido a una disección metódica. Bajo la mesa, los peritos documentarían horas más tarde la presencia de cubetas plásticas que contenían órganos internos y tejido adiposo. La escena evidenciaba un procedimiento sistematizado. En el respaldo de una silla de madera, se encontraba colocado cuidadosamente el rostro de la mujer, el cual había sido removido mediante cortes de precisión en el tejido dérmico. Su cuero cabelludo yacía en otro mueble cercano. A nivel de techo, un cordón cruzaba la habitación de extremo a extremo. De él pendían secciones de piel humana en proceso de deshidratación. No había margen para la duda. En el mismo espacio, junto a herramientas de corte como una cegueta de arco y cuchillos de uso carnicero, descansaba el bolso de color café, el mismo que Reina llevaba consigo en las cámaras de seguridad. Ante la magnitud del hallazgo,
Bruno Portillo encendió la cámara de su teléfono y grabó la evidencia para reportarla directamente a sus superiores en la corporación policial, confirmando en el audio, con una voz fracturada por la realidad, que la víctima era su esposa. En el exterior, Andrés Mendoza intentó darse la fuga al verse descubierto, pero fue sometido rápidamente contra el suelo por los familiares de Reina, quienes de inmediato solicitaron el apoyo al número de emergencias 911. Cerca de las 21 horas, arribó la primera unidad de la Policía Municipal de Atizapán. En este punto, la tragedia expuso una nueva fractura institucional. El oficial a cargo, anteponiendo la burocracia al sentido común y a la flagrancia del descubrimiento, se negó a realizar el arresto formal de Mendoza argumentando la falta de una orden de aprehensión. De hecho, el reporte indica que el agente intentó introducir nuevamente al agresor al interior de la vivienda. Este forcejeo en la vía pública atrajo la atención de la colonia. Los vecinos de Lomas de San Miguel, desconociendo el horror que yacía en el sótano, comenzaron a rodear la escena. La indignación vecinal no fue en contra del asesino, sino en contra de las autoridades. Se registraron amenazas de denuncia e intentos de proteger al hombre de 72 años, a quien la comunidad seguía percibiendo como un adulto mayor indefenso y un ciudadano ejemplar que estaba siendo víctima de un abuso policial. Fue necesario el arribo de múltiples unidades de refuerzo para lograr la extracción segura de Andrés Mendoza y su traslado al Ministerio Público, dejando atrás una vivienda que estaba a punto de revelar un historial criminal de 3 décadas. Para comprender cómo un individuo logra operar al margen de la ley durante más de 3 décadas en una zona urbana densamente poblada, es necesario diseccionar la construcción de su fachada social y su perfil psicológico. Andrés Filomeno Mendoza Celis nació el 29 de noviembre de 1949 en San Sebastián Río Dulce, una pequeña comunidad rural en el estado de Oaxaca. De acuerdo con los peritajes psicológicos e investigaciones periodísticas, su infancia estuvo marcada por una figura paterna dual. Su padre era un hombre carismático, consultado por los habitantes del pueblo para resolver problemas comunitarios, pero al interior del hogar era un alcohólico sumamente violento. Este patrón de comportamiento, una figura pública respetable que oculta a un agresor doméstico, fue un esquema que Mendoza replicaría a la perfección en su vida adulta. Tras la muerte de su padre, Mendoza emigró a la zona metropolitana del Estado de México. Al no contar con educación formal en su juventud, se empleó en diversos oficios. Trabajó en una fábrica de plásticos, aprendió albañilería, habilidad que más tarde usaría para modificar la estructura de su vivienda y ocultar los restos de sus víctimas, y de manera crucial para su historial delictivo, laboró como carnicero en un rastro municipal en Tlalnepantla. Fue en ese entorno donde adquirió la técnica anatómica para realizar cortes limpios y desmembrar cuerpos con extrema eficiencia. Físicamente, Mendoza era un hombre de baja estatura. Los estudios criminológicos revelaron un profundo complejo de inferioridad cimentado en el rechazo. Percibía que las mujeres no lo encontraban atractivo, lo cual detonó un resentimiento crónico que evolucionó hacia una misoginia letal. Para él, la mujer carecía de valor humano, debía ser sometida y cosificada. Su primer homicidio confesado ante las autoridades data de 1990. La ausencia de reportes o carpetas de investigación vinculadas a esa fecha sugiere que sus primeras víctimas fueron muy probablemente trabajadoras sexuales, un sector históricamente marginado e invisibilizado, cuyas desapariciones rara vez generaban el despliegue de las corporaciones de seguridad. Al no encontrar resistencia policial, Mendoza comprobó la efectividad de su método. Un año después, en 1991, el estreno de una popular película de suspenso psicológico proporcionó a su trastorno un referente visual directo. Mendoza desarrolló una fijación absoluta con el personaje de ficción Hannibal Lecter. Durante las diligencias en su domicilio, los investigadores del Estado de México documentaron el hallazgo de pósteres de la película y, de manera perturbadora, un bozal negro. El análisis del material audiovisual incautado en el sótano confirmó que el agresor utilizaba este artefacto sobre su rostro durante los procesos de mutilación
integrando un elemento de la cultura popular a su ritual de aniquilación. Pero el verdadero blindaje de Andrés Mendoza no estaba en el sótano, sino en la calle. Entendió que el anonimato total levanta sospechas, por lo que decidió volverse indispensable para su entorno. Se involucró activamente en la política local. Entre los años 2015 y 2016, fue elegido presidente del Consejo de Participación Ciudadana de la colonia Lomas de San Miguel. Desde esa plataforma gestionaba recursos, administraba las canchas deportivas, regalaba balones a los niños en situación de calle y solicitaba directamente a las patrullas municipales que incrementaran sus rondas de vigilancia nocturna. Esta posición de autoridad moral y comunitaria le otorgó un acceso ilimitado a sus víctimas. Mendoza fungía como el abuelo protector del barrio. Detectaba con precisión quirúrgica a mujeres asfixiadas por la necesidad económica, ofreciéndoles empleo doméstico o prometiéndoles gestionar apoyos gubernamentales. Al cobijarse bajo el profundo respeto que la sociedad mexicana rinde a la figura del adulto mayor, construyó un camuflaje impenetrable. Nadie cuestionaba a don Andrés. Su fachada era tan sólida que, como vimos la noche de su arresto, la propia comunidad estaba dispuesta a enfrentarse a la policía para defender al hombre que, en secreto, los estaba diezmando. Tras la detención de Andrés Filomeno Mendoza, la calle Margaritas fue acordonada. El inmueble número 22 dejó de ser una vivienda particular para convertirse en la zona cero de uno de los procesamientos forenses más extensos en la historia del Estado de México. El primer equipo en ingresar con equipo de protección hermética se enfrentó a un escenario que desafiaba la capacidad operativa local. Las paredes y los pisos de la vivienda presentaban rastros hemáticos que reaccionaban a los químicos de criminalística. Pero la verdadera magnitud de los crímenes de Mendoza no estaba esparcida al azar, estaba meticulosamente archivada. En repisas metálicas cubiertas de polvo, los peritos aseguraron libretas escolares. Una de ellas, particularmente perturbadora por su contraste, mostraba en la portada la ilustración infantil de un niño pescando. En el interior de sus páginas, la psicopatía de Mendoza tomaba la forma de un inventario administrativo. Con una caligrafía cursiva que jamás temblaba, el agresor registraba el rendimiento exacto de sus homicidios. Documentaba el nombre de la víctima, la fecha del asesinato, el peso total del cuerpo, y desglosaba con exactitud matemática el peso en kilogramos de las extremidades y los órganos internos extraídos. El registro contenía los nombres de más de 50 mujeres, fechados desde 1989. Junto a los cuadernos de contabilidad criminal, la Fiscalía decomisó 28 cassettes de 8 milímetros y 25 cintas en formato VHS. Los rótulos de estas cintas contenían los nombres de las víctimas y la fecha exacta de su ejecución. El material audiovisual comprobó que Mendoza no solo asesinaba, sino que documentaba sus propios procedimientos de mutilación en un silencio absoluto, dejando un registro innegable de agresiones sexuales y necrofilia. Además del archivo documental, los forenses hallaron evidencia biológica preservada. El agresor utilizaba mezclas de sal y químicos industriales para curtir la piel humana. Conservaba rostros completos, desollados con el cuero cabelludo intacto, almacenándolos en su habitación como trofeos de sus crímenes. Sin embargo, el volumen de víctimas registradas en las libretas no coincidía con el espacio físico superficial de la vivienda. Fue entonces cuando los conocimientos de albañilería de Mendoza cobraron un sentido macabro. Los investigadores notaron irregularidades estructurales recientes en los pisos de cemento de la sala, las habitaciones principales y las piezas que el propio Mendoza rentaba a terceros. La intervención requirió la maquinaria de los bomberos y de protección civil. Al quebrar la primera plancha de concreto con martillos neumáticos, el subsuelo reveló la fosa común. La excavación no duró horas ni días. Se prolongó durante meses de trabajo ininterrumpido. Los antropólogos físicos tuvieron que cribar la tierra metro a metro, incluso perforando los muros de contención de la casa. El saldo de esta intervención pericial arrojó la extracción de más de 4.300 fragmentos óseos, cráneos, fémures cortados con cegueta y falanges fracturadas que formaban un rompecabezas humano colosal, aplastado exactamente bajo los cimientos del domicilio.
Entre la tierra y los restos, los peritos encontraron objetos personales, teléfonos celulares y bolsos de mano. Pero el hallazgo más doloroso e indignante fueron las credenciales del lector oficiales. Entre los escombros se recuperó la identificación de Rubicela Gallegos Castillo, una mujer de 32 años de edad, desaparecida en 2019. También se encontró la credencial de Flor Nínive Vizcaíno Mejía, desaparecida en 2016. Ambas mujeres contaban con fichas de búsqueda activas. Sus familias habían acudido a las procuradurías de justicia, habían exigido respuestas y habían agotado sus recursos buscándolas por el Estado de México. Mientras el sistema judicial archivaba sus casos por falta de diligencia, sus cuerpos yacían sepultados a pocos kilómetros de distancia, bajo el piso de un ciudadano ejemplar que seguía operando en completa y absoluta impunidad. No podemos hacer nada, ya está uno encerrado, ya que yo sé que se arrepiente uno, pero demasiado tarde. Fuiste secuestrador, mataste, pues ya lo hice, uno ya lo hizo. Pero el impacto de esta impunidad no se limitó al subsuelo de la vivienda. Es imperativo mencionar el acto que le otorgó a Mendoza el título con el que pasará a la historia criminal. Durante sus años en libertad, el agresor afianzó su fachada de vecino caritativo, distribuyendo alimentos en las fiestas de la colonia. Ofrecía guisos y cortes preparados, argumentando ante la comunidad que se trataba de carne de jabalí o cerdo que sus familiares le enviaban desde Oaxaca. Los análisis posteriores confirmaron la atrocidad. Decenas de vecinos, aquellos que inicialmente salieron a la calle a defenderlo de la policía, fueron engañados para consumir los restos de las víctimas, condenando a la comunidad a un trauma psicológico irreversible. El 18 de marzo de 2022, el sistema judicial dictó la primera sentencia contra Andrés Filomeno Mendoza, prisión vitalicia. En los años posteriores, los perfiles genéticos confirmaron a más víctimas, sumando condenas que garantizan que este individuo morirá bajo custodia del Estado. Su expediente judicial está cerrado, pero la herida en Atizapán de Zaragoza sigue abierta. Las cruces rosas que hoy se levantan afuera del número 22 de la calle Margaritas nos exigen no olvidar. Reina, Rubicela, Flor Nínive y decenas de mujeres más no son expedientes. Eran vidas que fueron silenciadas mientras el entorno miraba hacia otro lado. Sabiendo que la gran mayoría de quienes apoyan este canal nos sintonizan desde México, documentar este caso con rigor forense, sin censura pero sin amarillismo, es mi forma de enviarles un saludo de absoluto respeto. Es un reconocimiento a las familias que no dejan de buscar a los suyos y a quienes exigen justicia a diario. La tragedia de la calle Margaritas nos deja frente a un espejo aterrador. Cuando las autoridades son negligentes y el depredador se disfraza de un vecino inofensivo, el horror opera a plena luz del día. Me interesa leer sus perspectivas, desde la realidad de sus propias comunidades, que consideran que falló de manera más crítica. La apatía vecinal, la ineficacia de los protocolos oficiales de búsqueda o el camuflaje de este sujeto. La caja de comentarios está abierta para un debate serio y analítico. Si consideran que esta es la forma correcta de exponer estos casos, su suscripción es el respaldo necesario para seguir desclasificando archivos reales. Hasta el próximo expediente. Cuídense de aquellos que parecen inofensivos. Buenas noches.